No cesará la sementera, o sea, los cultivos, ni la siega, es decir, la cosecha, ni el frío, ni el calor. No dejen de venir al templo cuando hace frío, dice. Y el verano, y el invierno, y el día y la noche. Amén. Dios dice, miren, pero es que Dios es muy motivado cuando siente la fragancia que sube del altar. Por eso, y ahora Noé entendía muy bien esa parte. Noé tenía su corazón, su espíritu conectado con Dios. Y esa parte entonces le es muy clara. Dice, bueno, ¿cómo puedo yo agradar a Dios? Y entonces él define, la forma más práctica de agradar a Dios es a través de hacer el altar. Yo haré un altar para Dios y de esa manera lo agradaré. Y efectivamente, dice la palabra que cuando Dios percibió, sintió ese olor agradable de lo que Noé estaba quemando en el altar, entonces Dios dijo, qué delicia, qué cosa más maravillosa lo que está ocurriendo en la tierra en este momento. Y eso lo está haciendo el hombre. O sea que el hombre no solamente hace cosas malas por lo que los destruí, sino que el hombre también es capaz de hacer cosas buenas. Y en ese momento el hombre estaba haciendo cosas que honraban a Dios. Y eso era ir al altar, presentarle ofrenda a Dios en el altar, levantar las manos a Dios en el altar, derramar el corazón para Dios en el altar, tal vez llorar en el altar. Es posible que usted dice, ¿y por qué llorar en el altar? ¿Acaso qué pasa? Lo que pasa es que muchas personas hemos descubierto que al llegar al altar y humillarnos ante la presencia de Dios, a veces nuestro corazón se vuelve como el agua en el altar, ¿cierto? Comenzamos a llorar, a gemir, a sollozar ahí, ¿cierto? En la presencia de Él, muchas veces porque estamos emproblemados y sentimos que como un bálsamo en ese altar que llega sobre nuestras vidas y una paz que comienza a embargar nuestro corazón y uno dice, Dios, yo no sé, pero aunque no merezco todo esto, tú traes paz a mi corazón, y uno comienza a quebrantarse, o porque comienza uno a adorar a Dios de la mejor forma y a derramar su corazón diciéndole, tú eres tan grande, tan maravilloso, tan majestuoso, y me das el privilegio de venir hoy delante de ti otra vez a decirte estas cosas, ¿cierto? Entonces uno está quebrantado en la presencia del Señor. Amén. Si a usted nunca le ha pasado eso, entonces diga, a mí también tiene que pasarme eso. Eso es maravilloso. Yo no solamente voy a llorar cuando esté muy emproblemado, sino que yo voy a llorar en la presencia del Señor. Muchas veces uno está leyendo la palabra, está leyendo la Biblia, y hay pasajes y hay, digamos, historias ahí que dice uno, oh Dios, ¿cómo puede ser esto? ¿Cómo puede darse esto tan grande, tan especial, tan espectacular? ¿Cómo pudiste manifestarte en ese momento tan oportuno? Y entonces uno dice, Dios mío, así lo puedes hacer ahora. Y uno comienza a engranojarse y a sentir pues como que Dios está haciendo algo grande en uno a través de esa palabra en ese momento. Entonces Noé hace un altar. Ahora, miren, imaginen ustedes que Dios en Levítico capítulo 9, versículo 24, dice que se manifestó en un altar cuando Moisés y Aarón sacrificaron víctimas, las colocaron sobre el altar y luego salieron, levantaron sus manos y bendijeron al pueblo. Luego entraron al tabernáculo, y cuando ellos entraron al tabernáculo, dice que la gloria de Dios se manifestó. Y que de la presencia de Dios salió fuego. ¿Qué salió? Fuego. Y consumió el holocausto. O sea, Dios, de alguna manera dicho, Dios succionó o quemó el holocausto que estaba, o las víctimas que estaban sobre el altar. Y entonces el pueblo vio eso. Y cuando el pueblo vio eso, entonces se postraban y adoraban y sentían que la presencia de Dios era tan real en ellos. Y eso me parece a mí espectacular de lo que surge o lo que ocurre en torno a los altares que se le hacen a Dios. Y es que Dios le ordenó a Moisés, cuando le ordenó hacer el tabernáculo, le dijo, debe hacer 2 altares en el tabernáculo. El tabernáculo era un espacio, un lugar mejor semejante a un templo, pero en carpas.
no era una construcción así arquitectónica, era, pues bueno, esta no está tan arquitectónica, esperamos que un día, y tenemos ya, digamos, el proyecto, el sueño, el arquitecto está trabajando cada vez, puliendo más el proyecto de cómo va a quedar nuestro templo a mediano plazo. Pero ese lugar que ellos hicieron, que Dios le ordenó a Moisés, era un tabernáculo en carpa. Pero ese tabernáculo tenía 3 compartimientos. ¿Cuántos? 3. Estaba el atrio allá afuera, y entonces en el atrio estaba el altar de bronce. Y ese altar de bronce también era denominado o nombrado, llamado como el altar del holocausto o del sacrificio, donde se sacrificaban los machos cabríos, los toros, bueno, los diferentes animales para expiar los pecados de la gente. Digamos que ese era reconocido como el lugar de la humanidad, del pecado, donde la gente decía, bueno, aquí traigo esta víctima o este animal para ser sacrificado por mis pecados. Luego estaba el lugar santo, que era como de aquí para allá, un lugar aquí, de aquí para allá, un lugar donde la gente entraba, estaba en ese lugar santo, la fuente de agua, estaba la mesa de los panes, pero entre otras cosas también estaba el altar del incienso. ¿Cómo se llamaba el altar? El altar del incienso, y también era denominado como el altar de oro. Porque así como el altar de bronce fue hecho en madera de acacia, acuérdense, el altar de bronce tenía 5 codos de largo. Un codo son 45 centímetros, así que multiplique, 45 centímetros. Tenía 5 codos de largo por 5 codos de ancho, era cuadrado, y 3 codos de alto. Eso tenía el altar de bronce, hecho en madera de acacia y recubierto con bronce. Y tenía una parrilla en la cual colocaban las víctimas y luego, la leña y luego las víctimas. Pero el altar de oro ya no era tan grande, solo tenía 1 codo de largo. ¿Cuánto tenía de ancho? 1 codo también, era cuadrado, y 2 codos de alto, o sea, 90 centímetros aproximadamente. Un hombre, digamos, con estatura como la mía, el metro da acá en la cintura, ¿cierto? A otros les da más arribita, a otros más abajito porque son grandotes, pero a mí me da más o menos aquí en la cintura el metro. Así que entonces 90 centímetros, más o menos acá, casi a la altura de esta mesita. Así era, digamos, de alto el altar de oro. Y era un cajoncito de 45 por 45. Pero en ese altar no quemaban carne de víctimas, ni sangre, ni otras especies. Solamente se le echaba a ese altar, que estaba en fuego todo el tiempo, prendidito todo el tiempo, se le echaba incienso, especies aromáticas. ¿Qué le echaban? Incienso. Ahora, ¿saben con qué se representa el incienso hoy en día? Con las oraciones. Es lo que tipifica la oración. O sea, lo que dijo Dios a través de este mensaje a Moisés es que nunca faltara la oración. Ahora, ¿dónde estaba ubicado ese altar? Ese altar del oro o del incienso estaba ubicado justo acá. Por eso coloco la mesa acá, porque estaba justo acá. Acá está la cortina que divide el lugar santo del lugar santísimo. Era como esa cortina, pero estaba acá. Y entonces ese altar estaba acá. Entonces el sacerdote echaba el incienso y subía el humo, subía para que Dios lo sintiera, la fragancia. Y a la vez ese humo se extendía en todo el lugar, llenaba todo el lugar, porque afuera estaba, acuérdense, lo humano, lo que olía maluco, digamos, porque la sangre, la carne que se estaba quemando allá. Pero entonces ahora aquí estaba lo que olía delicioso, el incienso. Y eso era lo que representaba entonces el altar de oro. Por eso a ningún cristiano debe faltarle la vida de oración. Y vamos a hablar y vamos a usar un pasaje de Primera de Reyes ahora para desmenuzar un poco más y darles algunos ejemplos de lo que pasa cuando el altar está encendido o cuando el altar está arruinado. ¿Está bien? Primera de Reyes, capítulo 18, versículo 30 al 40. Vamos a mirar ese párrafo ahí y lo vamos a leer gradualmente en la medida que lo vamos desmenuzando. Pero vamos a usar entonces de aquí en adelante unos varios minutos, tal vez 30 minutos más, 40 minutos, algo así. Bueno, 30 minutos para hablarles de este pasaje de Primera de Reyes, capítulo número 18 y versículo 30. Dice así la palabra. ¿Ya se ubicaron? Capítulo 18 de Primera de Reyes, verso 30 dice así.
Entonces dijo Elías a todo el pueblo: acercaos a mí. Y todo el pueblo se le acercó, y él arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. Lo voy a meter en el contexto. Elías está pasando, digamos, un tiempo de crisis para todo Israel, porque acuérdense que están terminando 3 años y medio de sequía. No ha llovido en Israel durante 3 años y medio, 6 meses. Así que entonces hay mucha hambre, muchos animales han muerto, hay mucha muerte, mucha necesidad. Pero el hambre vino porque el pueblo de Israel había dejado a Dios y se había ido a adorar a Baal. Era un dios, un ídolo hecho en bronce. Entonces lo adoran, bueno, y así. Entonces Dios les envía ese castigo. Y ahora Elías les dice: bueno, vamos a reunirnos en el Monte Carmelo y vamos a resolver esta situación. Yo les enseñaba hace 8 días que los líderes son así, decisivos. Bueno, sentémonos pues y arreglemos esto, no vamos a seguir así. Entonces Elías dice: vamos a ir al Monte Carmelo y vamos a arreglar esto, porque ustedes todos dicen que el Dios de ustedes es Baal, y yo, que soy el profeta de Dios, dice él, les digo que el Dios es Jehová de los ejércitos. Así que entonces resolvamos. Les dice: denos 2 bueyes y vamos a hacer cada uno un altar. Ustedes hagan el altar allá como ustedes saben hacerlo, y yo lo voy a hacer también como yo lo sé hacer. Dice: y cada uno le va a orar al Dios al que le cree, y el Dios que responde por el fuego, ese sea el Dios. Y la gente dijo: bien, bien, todo bien, ¿cierto? Así dijo la gente, ¿sí? Así dijeron: bien dicho. Entonces la cosa es que Elías dice: hagan ustedes primero, que son más que, ¿cierto? Ustedes son muchos, yo soy solito, entonces hagan ustedes. Y ellos comenzaron, hicieron su altar y colocaron el novillo ahí en pedazos, y luego comenzaron a orar y a orarle al Dios. Y ellos tenían la leña seca, estaba en verano, ¿no? Una leña muy seca, la colocan ahí. Y ellos comienzan a pedir para que Baal les envíe fuego. Y así que era denominado el Dios del fuego. Entonces, pero no descendió fuego. Y ellos desajaban con cuchillos y gritaron, hicieron de todo y no vino fuego. Entonces Elías les dijo: ahora sí aparece el versículo 30. Entonces ahora sí Elías les dice: bueno, acérquense ahora a mí. Ya que allá no pasó nada, entonces vamos a ver aquí qué pasa. Y Elías comienza y dice que lo primero que hizo, ¿qué fue lo primero que hizo? En primer lugar, arreglar el altar. Entonces el altar hay que arreglarlo o hacerlo. Porque hay gente que durante algún tiempo de su vida cristiana fueron gente de oración. A algunos de ustedes les pasó, yo no sé quiénes, pero a algunos de ustedes les pasó que en algún momento de la vida cristiana fue gente de oración, del altar. Lloraban en el altar, veían la gloria de Dios, vieron milagros, vieron sanidades, vieron cosas que ocurrieron de la mano de Dios, y usted se metió con Dios y vio que la situación se resolvió. Y usted iba a la presencia de Dios y usted sentía que había pecado y que tenía que arrepentirse, o que, bueno, alguna cosa usted sentía en la presencia de Dios, o usted sentía una revelación, Dios le revelaba cosas. Entonces usted tuvo un tiempo en el altar, pero resulta que poco a poco llegaban las ocupaciones, apareció entonces en ese tiempo, apareció el celular, ¿cierto? ¿Se acuerdan que apareció el celular? Apareció que una aplicación que se llama, ¿cómo se llama? El WhatsApp, que es lo que le quita tanto tiempo a tanta gente hoy en día, ¿cierto? Entonces apareció esto y aparecieron otras cosas, aparecieron tantos programas, apareció el trabajo que tenemos actualmente y cosas, y eso no es pecado. WhatsAppear no es pecado, trabajar tampoco es pecado. La cosa es cómo lo hacemos, cuándo lo hacemos y si desplazamos a Dios por ese tipo de cosas. Entonces aparecieron todas estas cosas y temo que no estoy equivocado con lo que voy a decir ahora. Es muy posible que algunos de ustedes tienen el altar como estaba el altar de Israel en ese tiempo. ¿Cómo estaba? Arruinado. ¿Cómo estaba el altar? Arruinado. Entonces, ¿qué hizo Elías? Dice que arregló el altar. Lo primero que hizo Elías, entonces dice: ese altar no puede continuar así. Sin altar no hay adoración, y si no hay adoración tampoco hay gloria de Dios. Así que entonces dice que él toma y arregla ese lugar de adoración para Dios. La segunda cosa que quiero que miremos así a nivel general es la presencia manifiesta de Dios cuando el altar está encendido. O sea, Dios se manifiesta en el altar cuando está encendido. Hermano Olga, al lado izquierdo suyo está el interruptor de la luz. Ubíquese. Ahí, Palmito, ubíquese también ahí. Y hermana Noemí también se ubica allá. Eso, les agradezco mucho. Apáguenla, eso, así. Esos cables, allá la hermana que está allá también, apáguese allá, hermana, eso.
No, eso sí, eso, todas. Eso, sin miedo, que aquí no pasa nada. Todas esas líneas están energizadas. En este momento aún están energizadas. Pero resulta que los hermanos le hundieron el interruptor y entonces dejó de hacer masa. Falta una masa para que dé energía. La presencia de Dios es, claro, obviamente este es un ejemplo muy simple, muy sencillo de lo que es la presencia manifiesta de Dios. Ahora tengan todos listos el dedo en el interruptor para cuando yo cuente 3. Para cuando cuente 3 tenganlo listo. Entonces la presencia de Dios, digamos, está como la energía ahí, latente, lista. Pero cuando alguien decide levantar el altar, entonces se activa la presencia de Dios. ¿Sí ven cómo es de inmediato? O sea, así, la presencia de Dios siempre está ahí, pero está pasiva, o está pasiva o está activa. Pero si está pasiva, no es por culpa de Dios, no es porque dejó de existir la presencia de Dios. Justamente la presencia no se activa por falta de altar, por falta de oración, porque no hay alguien que decide arrodillarse, porque no aparece un líder familiar que dice, bueno, en esta familia hace falta buscar a Dios, vamos a hacerlo, vamos a buscar a Dios. Y cuando alguien se levanta y lo hace, entonces Dios aparece y aparece para resolver situaciones, Dios aparece para resolver necesidades. Y por eso también es que muchos cristianos, digamos, llevan su vida cristiana y como que no notan cambios. Entonces lleva años y años y sigue diciendo groserías todavía, ¿cierto? Cuando se machaca el dedo, está por ahí apuntillando algo y se machaca el dedo, ¿qué dice? Ajá, los pillé. Sí. Dice algo, dice groserías todavía. Por eso es que todavía decimos mentiras. Por eso es que todavía hacemos cosas que no dice, pues que la Biblia dice que no se hagan. ¿Por qué? Porque falta presencia en el altar. Hay un ejemplo que no lo tengo en mi bosquejo, pero que me llega ahora a la mente, y es que acuérdense que Isaías, en capítulo 6 de Isaías, cuando Isaías fue al altar, ¿dónde fue Isaías? Dice que entonces Isaías dijo, ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre de labios inmundos, y han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Ahora, solo en ese momento Isaías era de labios inmundos. No, antes todo el tiempo anduvo entre la gente de labios inmundos y él también era de labios inmundos. Pero en ese momento, cuando estuvo en la presencia de Dios, sintió que sus labios eran inmundos. ¿Saben qué nos hace falta para que nuestra vida cristiana sea bien aquilatada, sea una vida cristiana responsable, testimonio, bonita? ¿Saben qué nos hace falta? Pasar más tiempo en la presencia de Dios. No tiene que renunciar al trabajo. Usted no tiene que decir, no, pues entonces ya voy a renunciar al trabajo. De hecho, en la iglesia le decimos a la gente, vea, por favor, hermano, sea puntual en su trabajo. Llegue a la hora. Si su hora de entrada es a las 7, llegue faltando 5 para las 7, esté esperando que le abran. Sea puntual en su trabajo. Sea piloso con su jefe. De rendimiento, lo decíamos hace 8 días con José. Era un tipo piloso que daba rendimiento a su patrón. Pero no renuncie a su trabajo, pero sea organizado con el tiempo. Una de las razones por las cuales no hacemos altar, o familiar o personal, es porque no nos alcanza el tiempo. ¿Ustedes saben por qué se da tanto accidente en Neiva? ¿Y por qué la gente en Neiva es grosera y entonces usted se le pasa un poquito a alguien así y una vez el madrazo y la pelea y se arremangan y todo eso? Porque la gente anda revolverada porque van tarde para el trabajo, van tarde para el compromiso. ¿Por qué? Porque uno comienza y hace la locha y por ahí la pereza y la locha y cuando ya va a ser el tiempo, entonces sacan la moto y Dios mío. Y eso, si el semáforo o cambia o lo hago cambiar, pero cierto, entonces y así, y si el otro se mete, uno también le hace y todo porque tengo que cumplir. ¿Saben cuál es el remedio para eso? Madrugue. No dormamos tanto, no hagamos pereza.
¿cierto? Y verá que vamos más puntual. O sea, y entonces dice, no, faltan 15, yo sé que me gasto 10 minutos, entonces me voy faltando 15 porque debo llegar faltando 5. Pero si de pronto en el camino hay un trancón porque otro que iba más arrebatado que yo, esto se estrelló por ahí, le pasó alguna cosa, entonces alcanzo a superar todo eso y siempre llego a tiempo. ¿Me hago entender? Bueno, era como una coñita para que mejoremos en el horario de llegada. Entonces, Elías dice que la palabra, que él logró que la presencia de Dios estuviera manifiesta en el lugar. Miren, versículo 38, por favor, versículo 38 del pasaje. Dice así: entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto y la leña y las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Impresionante, ¿cierto? O sea, a los otros no les cayó fuego ni porque tenían la leña seca. Pero este profeta dice que mandó a traer agua. Ahorita lo vamos a leer. Dice que mandó a traer agua y con mucha agua, aún así, descendió el fuego de Dios sobre ese lugar. O sea, cuando se hace altar, cuando se pasa tiempo de Dios en el altar, tiempo con Dios, perdón, en el altar, aunque la situación sea muy crítica, Dios lo puede resolver. Amén. Dios lo puede resolver. Aquí hay mucha gente conmigo que dice, sí, yo lo he vivido así. Yo les tengo que decir que yo también lo he vivido así. Muchas veces he visto la mano de Dios que se ha glorificado de manera prodigiosa en cosas determinantes. Pero digamos, hay que pasar tiempo en el altar. La tercera cosa general que quiero decirles aquí tiene que ver con los frutos de un altar encendido. Entonces, el versículo número 39 y 40 nos dice qué pasó o qué pasa cuando se enciende el altar, cuando desciende el fuego de Dios al altar. Dice el versículo 39 así: viéndolo todo el pueblo, se postró y dijeron, ¿qué dijeron? Ayúdenme. Y lo repitieron, ¿no? Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Entonces Elías dijo, bueno, y mandó a matar a los profetas de Baal. Pero aquí un fruto de lo que ellos esperaban. Ellos hicieron esta reunión, esta congregación en el Carmelo, la hicieron porque necesitaban resolver una situación, definir quién era Dios. La gente estaba confundida, no saben quién es Dios. Entonces dicen, y ese día justamente cuando descendió fuego del cielo, toda la gente, ¿qué dijo toda la gente? Ya sabemos quién es Dios, Jehová es Dios. Jehová es Dios. Y dice la palabra que se postraron ante ese altar improvisado que había hecho Elías. O sea, mucho tiempo que la gente no se postraba. ¿Saben yo qué quiero decirles con esto? Quiero enseñar con esto. Que muchas veces estamos pendientes de que el familiar se convierta. ¿Por qué no se convierte? Es muy duro, es muy cruel. Le hablo de la palabra y no quiere. Lo invito al grupo de vida y tampoco va. ¿Por qué será? ¿Saben por qué será? Porque no se ora, o sea, hace falta más oración. Por eso yo cuando he estado dirigiendo, digamos, grupos de vida y la gente no me llega, le digo, ¿saben qué quiere Dios que hagamos? Que oremos. Así que hoy no vamos a hacer la lección. Así que cuando a usted no le llega gente al grupo de vida, diga, bueno, no hay problema. Es porque Dios quiere que oremos. Vamos a orar, hermanos. Ya los 4 o 5 que le llegaron, que ya son hermanitos de siempre, que son los del grupo de planeación. Entonces le dice, bueno, hoy nos vamos a postrar y vamos a orar. Hágame por favor cada uno una lista de 3 personas y vamos a orar por esas 3 personas. Así. Y entonces comenzamos a orar y a orar. Y oramos y oramos y oramos y gemimos en la presencia del Señor por esas 3 personas que cada uno trae. Y ahí estamos desatando en el mundo espiritual. Algo va a pasar. Y entonces, a los 8 días llegaron los mismos 5 hermanos, los mismos de siempre. Entonces, ¿qué hacemos otra vez? Hermanos, nos tocó la misma cosa otra vez. Vamos a orar, falta más oración. Algo tiene que romperse y algo va a pasar. Y entonces la gente dice, sí hermano o hermana, algo va a pasar. Seguimos orando y orando y orando y así. Entonces yo recuerdo en alguna oportunidad nos colocaron el pastor, bueno, en ese tiempo yo era líder apenas, entonces el pastor me dijo, haga el grupo allá en tal parte, y yo me fui a hacer el grupo. Entonces yo estaba recién casado por ese tiempo. Entonces íbamos a hacer el grupo allá con mi esposa y el hermano Darío. Entonces el hermano Darío, estaba el hermano Darío, la hermana Noemí y el hermano Libardo, esos 3 nomás. Yo decía, pero ¿yo qué hago con estos 3 aquí nomás? Entonces Dios me dio esa palabra, dijo, oren. Entonces nos poníamos a orar y ore. Yo no les daba ninguna predicación ni nada, solo orábamos y orábamos y orábamos. ¿Sabe qué pasó? Hermanos, a los pocos meses la gente no cabía en la casa, literalmente la gente no cabía en la casa. Así. Y así pasó y eso que siguió creciendo y siguió creciendo. Ya no había un solo grupo, sino que ya teníamos que hacer grupos en diferentes lugares y la gente pedía que hubiéramos hacer grupos. ¿Sabe qué hizo eso, hermanos? La oración. Mire, hermanos, cuando usted ora, cuando usted enciende el altar, las cosas no se quedan lo mismo. ¿Saben qué pasó acá?
Elías encendió el altar, o pues Dios, Elías lo preparó, lo organizó y el ambiente, la atmósfera, y Dios encendió el altar. Y cuando se encendió el altar, la gente vino. ¿Saben cuándo va a llegar su familia? El esposo. Usted dice, es que mi esposo es cabezaduro, es que el tipo todavía sigue corriéndoselas, no sé qué, bueno, cierto, corriéndoselas tomar cerveza, pero los que son más inocentes acá. Entonces, se las sigue corriendo, el tipo todavía sigue por ahí con cosas que no están bien. Entonces, ¿saben qué hay que hacer, hermana? Hermana, no de cantaleta, usted no sea cantaletosa, no, nada. Usted vaya a la presencia de Dios. Usted úncale hasta la ropa a su esposo, ¿cierto? Usted coge aceitico en sus manos, diga: Padre, en el nombre de Jesús, cuando mi esposo se coloque esta camisa, la gloria tuya tendrá que comenzar a moverse. Ahora no le manches las camisas, porque no se le va a pegar en la braviada del siglo, ¿cierto? Que viene, esta camisa toda manchada, vieja fanática, que no sé qué. No, no haga eso. Usted ore a Dios, pero con poquito aceite, ¿cierto? Poquito así, suavecito, suavecito. Úncale la comida, hermana. Si tiene que echarle, si es que es muy duro, muy cruel, échele una gotica de aceite así en la comida y mézclesela bien, que eso no se da cuenta. De todas maneras, denle lo que sea, pero él se tiene que convertir al Señor. Amén. Porque es que usted no puede conformarse con que todas las noches duerme con un esposo y que cuando usted se vaya para el cielo, ese esposo no se va. Usted no puede conformarse con eso. Y esposo, usted tampoco puede conformarse que esa esposa que le prepara también la comida, que le arregla las cosas, que lo cuida como, bueno, como a un rey, pero que usted se va para el cielo y que ella se queda. Usted no puede conformarse con eso. No, señor. Usted tiene que alinear las cosas para que cuando usted se vaya para el cielo, ella también se vaya, sus hijos también se vayan, su papá también se vaya. Entonces uno tiene que comenzar a buscar eso en el altar, en la presencia del Señor. Entonces, los frutos de ese altar encendido no se dejaron esperar, es que la gente se convirtió a Dios. Entonces tenemos aquí asuntos generales. El altar está arruinado, ¿cierto? Es lo que encontramos en el primer versículo número 30, dice que él arregló el altar. El desafío es arreglar el altar. Luego otro aspecto general es que Elías tomó ¿cuántas piedras? Ayúdenme por favor. ¿Cuántas piedras? ¿Cuántas? 12. ¿Y cuántas eran las tribus de Israel? ¿Cuántas? 12. O sea que les dijo: aquí vamos a estar representados todos, aunque ustedes estén en la olla porque están adorando a Baal, que es el Baal. Así que entonces, pero con estas 12 piedras los vamos a representar a todos, a toda la familia. ¿Saben quién debe estar representado en el altar? Toda la familia, hermanos, toda. Usted no puede decir: no, como es que aquel es católico, como es que el otro le gusta como el espiritismo, como es que tengo uno que está como, bueno, entonces no, señor, usted, toda la familia debe estar representada ahí. Cuando uno ora, digamos nosotros, en el caso de nosotros que tenemos 3 hijos, Mirley, Einar Adrián y Elizabeth, pero todos están casados. Entonces uno ora: Padre, en el nombre de Jesús, por Mirley, guárdala, Padre, guarda sus ojos, guarda su oído, Señor, guarda sus labios, guarda sus pensamientos, su corazón, Padre, pero guarda al esposo de ella, se llama Héctor Mosquera, guárdalo, Padre. Tú le diste una hija, se llama Joana, guarda a Juana. Ahora sigue en el turno, Einar Adrián, así en orden descendente por la edad. Entonces toma a Einar Adrián, Padre, en el nombre de Jesús, y así también guarda sus ojos, guarda, Señor, ahora guarda a Viviana, a Juan Jacobo, ¿cierto? Guárdalo en el nombre de Jesús, que Juan Jacobo se porte bien en el culto, Padre, por favor, ¿cierto? Uno tiene que orarle al Señor por eso, porque muchachitos, ellos son tremendos. Entonces, Padre, por favor, Elizabeth, a Cristian, guárdalo y así. Sus ojos, sus oídos, sus labios, su mente, su corazón, guárdalos en el nombre de Jesús. Así, Padre, por el hijo de Elizabeth se llama Josué David, guarda a Josué David también, Señor. Y entonces cuando tenemos buen tiempo le decimos: y guarda a los que vendrán, Señor, porque vendrán otros en camino, Señor, vienen otros. Entonces uno comienza a orar por los que ya están y por los que vienen en camino, o por los que están ya en el corazón de Dios seguramente, ¿cierto? Entonces así. ¿Qué hace usted en el altar por su familia? ¿Sí? Usted le pide al Señor, usted llora al Señor por su familia, ¿cierto? Cuando alguno de ellos así tiene alguna situación, llaman: papá, tal cosa. Entonces uno, bueno, listo, tranquilo, o tranquila. Pero de una vez uno va a orar: Señor, mira, tú sabes esto que está pasando allá donde, ¿cierto? Entonces, Señor, por favor, toma el control, Dios mío, revierte esa situación en el nombre de Jesús, reviértela. Y Dios comienza a manifestarse. Yo les digo, por favor, a los que no hacen altar, a la gente que no está orando casi, que no está leyendo la Biblia, vea, por favor, diga de esta mañana cuando estemos terminando el culto, usted le va a decir: Señor, yo necesito que tú despiertes mi espíritu.
¿Saben que el espíritu nuestro se adormece? Saben que se adormece porque se adormece por mucha televisión, por mucho WhatsApp, por mucho fútbol. Bueno, el fútbol de hoy no lo voy a adormecer, tranquilos, lo pueden ver. Esto por mucha cosa, por mucho trabajo, por mucha presión social, por tantas cosas se va adormeciendo, por mucho pecado. A veces se va adormeciendo nuestro espíritu y entonces solo habla la carne, solo nuestra carnalidad es la que está a flor de piel. Por eso es que somos a veces tan delicaditos y como que nos dicen alguna cosa y parecemos una pólvora, ¿cierto? ¿Saben qué hace la pólvora? La dinamita, ¿cierto? Usted no le puede arrimar un fósforo a la dinamita porque, Dios mío, a cualquier momento hay una explosión y se desbarata todo, se vuela en pedazos todo, ¿cierto? ¿Saben por qué? ¿Qué creen que hace falta? Oración. Ahora, la otra cosa que ocurre acá, ya les dije que entonces 12 piedras representa a toda la familia. Entonces la otra cosa que pasa acá es que Elías usa el altar como un lugar de súplica. En el versículo 37 le dice: respóndeme, respóndeme, Jehová Dios. Le dice: respóndeme, respóndeme. A ver, si vamos al texto, dice así puntualmente, dice: respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres Dios, y que tú vuelves a él el corazón de ellos. O que tú vuelves, en ese caso, a ti el corazón de ellos. Eso es la oración de Elías. O sea, una oración de súplica. Las cosas se convierten, se transforman porque en el altar alguien ora. Mire, a veces hay cosas, la persona dice: Dios mío, no sé cómo me libraste de esto. Ya sé, por la oración de mi mamá, ¿cierto? Toda la gente sabe que la mamá ora. Las que más oran son las mujeres, definitivamente. Pues en muchos casos, no siempre, pero en muchos casos. Levanten la mano las mujeres. Todas las mujeres, háganme un favor, denle un aplauso a los hombres por el Día del Padre. Hagan eso, hermana, porque el Día de la Mujer les traemos chocolate. El Día del Hombre no. Invítenos entonces a almorzar. Nosotros no nos conformamos tanto con una chocolatina, sino con un pollo así grande, un pescado de punta a punta en la bandeja. Hagan algo, ¿cierto? Yo sé que lo van a hacer, lo van a hacer. Entonces la idea es que respóndeme. Él está clamando a Dios porque algo tiene que ocurrir. En el altar se debe convertir en un lugar de clamor, donde se ora a Dios para que algo pase, para que algo ocurra. No podemos conformarnos, las cosas tienen que cambiar, pero van a cambiar solo cuando alguien decida ir otra vez al altar a clamarle a Dios. Bueno, ya les dije que todos se postraron y eso representa que la familia venía a la presencia de Dios. Y lo último que quiero comentarles, así a nivel muy general, es que Elías les habló en el versículo 36 algo muy representativo, muy significativo. Yo quiero que lo miremos, por favor. Dice así, verso 36: cuando llegó la hora de ofrecer el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo: Jehová, ¿Dios de quién? ¿Dios de quién más? ¿Y Dios de quién más? Sea hoy manifiesto que tú eres Dios y que yo soy y que por mandato tuyo he hecho estas cosas. Entonces Elías recurre al Dios de los antepasados. ¿Quién era el Dios de Abraham? Por favor, ayúdenme. ¿Quién era el Dios de Abraham? Jehová Dios. ¿Quién era el Dios de Isaac? ¿Y quién era el Dios de Jacob? Jehová Dios. Elías, al igual que todos ellos, era judío y el Dios de todos esos judíos, esos patriarcas, había sido Jehová el Dios. ¿Qué es lo que está haciendo Elías con esto? Algo importante. Les dice: muchachos, entiendan, nuestro padre Abraham adoró a Dios, al Dios del cielo. Nuestro padre Isaac adoró al Dios del cielo. Nuestro padre Jacob adoró al Dios del cielo. Me preocupa que ustedes no lo adoren. Eso era un llamado de atención muy fuerte para ellos. Lo está aterrizando así. Esa es la primera cosa que quiere que miráramos. Pero la segunda es que si Elías revisó el pasado religioso de sus padres y lo presentó en el momento de necesidad, así también debemos hacerlo nosotros. Nosotros debemos revisar el pasado religioso de nuestros padres, de nuestros antepasados. Ellos no siempre adoraron a Dios. Algunos de ellos fueron muy devotos, por ejemplo, a San Roque, a San Gregorio, a San Cipriano,
a tantos santos, ¿cierto? Fueron muy devotos. Yo digo esto con mucho respeto, entiendan, yo vengo también de una familia religiosa donde mi papá y mi mamá adoraban también ciertas imágenes. Yo compraba un espejito pequeñito para cargar en el bolsillo de la camisa y estirparme las espinillas, los barritos así, uno de muchacho que es todo picado, ¿cierto? Pero yo buscaba que el espejito tuviera o el Sagrado Corazón de Jesús o la Virgen del Carmen o alguna cosa y la cargaba en ese bolsillo para que me protegiera el corazón, imagínense. O sea, yo lo digo, digamos, como pasaba. Entonces, dije, pero yo ¿de quién aprendí esto? De mi papá. Mi papá también tenía un espejo, se lo echaba en el bolsillo de la camisa y normalmente él buscaba que el espejito por detrás trajera una estampita de alguien que le protegiera el corazón. Ahora, mi papá se emborrachaba casi cada 8 días, ¿cierto? Y con el espejito en el bolsillo. Yo no sé, pero de todas maneras. Entonces, mi bisabuelo o mi abuelo paterno era un viejito, un señor muy idólatra, muérgano era. ¿Cierto? Era muérgano, pero eso de alguna manera pesa sobre uno. Ahora, mi bisabuelo se llamaba Adolfo, pero no Hitler, ¿cierto? Adolfo, se llamaba Adolfo, y ese también era maloso, ¿cierto? Ahora, yo no sé por qué no sale tan bueno, sí, es cierto, de tanta gente mala, pero porque Cristo hizo una obra en uno, ¿cierto? Cristo ha venido a hacer una obra en nosotros. Entonces, todos ellos adoraron dioses. Ahora, cuando yo recuerdo los dioses que ellos adoraron, entonces yo digo, ya sé, ¿por qué es que me da pereza orar? Porque hay una herencia que de alguna manera cobra facturas. Entonces esa herencia hace que cuando me arrodille a orar, entonces comienzo a orar, Padre, en el nombre de Jesús, vengo con todas las ganas, con toda la energía, Señor, a pedir y a que mi entorno se convierta, a que mi familia se convierta, Señor, en el nombre de Cristo, Padre. O sea, al ratico ya está uno bostezando y que le da sueño. Hay gente que usa como terapia para dormir la oración, ¿cierto? No les da sueño, entonces pueden orar y ahí se quedan dormidos viejito, ¿cierto? No debería ser así. O sea, hasta cuando está orando y le da sueño, usted párese, no se quede ahí sentado o arrodillado porque se va a dormir. Usted párese, diga, Padre, en el nombre de Jesús, ahora mismo, todo el letargo espiritual lo echo fuera en el nombre de Jesús. Todo espíritu inmundo que está paseándose por aquí, que me está quitando el deseo de orar y que me está trayendo sueño, se va. Y se va a ir en el nombre del Señor, se va. Amén. Yo quiero que hoy nosotros entendamos que lo que hicieron nuestros padres pesa muchísimo y que por eso muchas veces mantener el altar encendido es difícil. Y termino con esto. Tal vez usted muchas veces lo ha intentado. Usted comienza y dice, yo voy a comenzar otra vez a hacer el altar. Si no es el altar personal, el familiar, y si no es el familiar, el personal. Y usted dice, voy a comenzar ahora así con todo. Unos días después, llegó muy tarde, llegó cansado, cansada. Algo se presentó, le hicieron una invitación o alguna cosa, y usted sí puede atender invitaciones, puede llegar cansado, puede ver el partido, puede todo lo que quiera, pero no olvide que siempre debe sacar el tiempo para el altar, o por la mañanita o por la noche, pero a una hora del día que sea adecuada. Busque un lugar adecuado y es posible, arregle ese lugar y en ese lugar encuéntrese con Dios. Amén. Coloque sobre sus pies, tengan la bondad. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, hoy nosotros venimos entendiendo y entendemos, Señor, por la palabra, que los hombres de Dios que pasaron tiempo en el altar fueron hombres, y también las mujeres que fueron al altar, que derramaron su alma como Ana y otras, vieron la gloria de Dios en su casa. Ellos dijeron, no estoy conforme con esta situación, algo debe faltar. Y ellos entendieron que faltaba más oración, que faltaba gemir en la presencia de Dios. Hoy yo no sé cuántos entienden esto hoy, pero todas las personas que quieran, entonces lleven su mano derecha, levanten su mano. Esto es señal de dependencia. Dígale, Señor, yo sola no puedo, he fallado varias veces, lo he intentado y vuelvo otra vez y me desanimo. Levante su mano, usted también, varón, y dígale, Señor, yo solo no puedo,
Me ha quedado difícil ser un hombre de oración. Hay cosas que pude hacer que cambiaran, pero no cambiaron porque no me mantuve en la oración, porque no pude gemir en el altar, porque no estudié la Biblia como debía estudiarla, porque mi vida no fue tan consagrada como se necesitaba. En el nombre de Jesús, hoy te ruego, Espíritu Santo, por favor, Espíritu Santo, ayúdame. Dame fuerzas en el nombre de Jesús. Que mi vida, Señor, mi espíritu despierta mi espíritu, Señor, que mi carne baje y mi espíritu suba. Que mi espíritu, Señor, esté conectado contigo. Quiero, Señor, ser un hombre, ser una mujer del altar, que haya olor fragante todo el día y todos los días para Dios. En el nombre de Jesús de Nazaret. En el nombre de Jesús, Señor, que mi familia que no se ha convertido se pueda convertir, que yo tenga las palabras adecuadas y que cuando les hable la palabra, como ya he orado harto por ellos, entonces ellos se conviertan a ti, Señor. En el nombre de Jesús. Padre, que cuando ore por los enfermos, ellos se sanen, que los enfermos se sanen, que la enfermedad no pueda resistir el poder de la oración. El fuego de la presencia de Dios a través de la oración, porque yo soy un hombre o una mujer del altar. En el nombre de Jesús, Señor, oramos por los enfermos. Usted tiene familiares enfermos acá, por favor. No traiga acá ahorita el nombre de él, pero usted lo tiene ahí. Usted también tiene poder y autoridad ahora. Ahora va a orar por él. Va a orar por ese familiar que quedó en casa o que está en la clínica o en algún lugar. Va a orar por él porque Dios va a hacer la obra y Dios va a continuar. En algunas personas ya Dios comenzó una obra y Dios la va a continuar. Ahora nos vamos a unir a orar por esas personas. Hoy, como muestra de que Dios está, de que la presencia de Dios está. Recuerden cuando encendíamos y apagábamos la luz, ahora activamos esa presencia de Dios. Espíritu Santo, hoy presentamos a los enfermos, personas que están aquí, que vinieron enfermas, pero así vinieron al culto. En el nombre de Jesús, ahora mismo oramos para que la enfermedad se consuma por el fuego de Dios. Quema esa enfermedad, se quema ahora en el nombre de Cristo. Hay gente creyendo por un milagro en esta mañana, en el nombre de Jesús de Nazaret, creyendo por un milagro. El que cree por un milagro ahora, en el nombre de Cristo, hay milagros ahora, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Que la gloria de Dios venga sana a las personas que no están acá, pero que sus familiares ahora están unidas en oración de fe. Que haya sanidad, que haya medicina, restauración ahora, en el poderoso nombre de Jesús de Nazaret. En el nombre de Jesús, el fuego de Dios quema la enfermedad. El cáncer es cauterizado ahora, ya no por la quimio, sino por el fuego del poder del Espíritu Santo. Esa enfermedad se quema ahora. En el nombre de Jesús de Nazaret, cual sea el nombre de la enfermedad, si usted sabe el nombre de la enfermedad de su familiar o suya, ahora mismo dígale: en el nombre de Jesús, renuncio a esa enfermedad y ordeno que se quema ahora por el fuego de la presencia de Dios. Es consumida en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús seguiremos conquistando muchas victorias en tu presencia, Señor. Seguiremos en el nombre eterno de Jesús. Amén.